Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a continuar a lo que llamamos el eje temático número 2. Recuerden que en él van a incluir lo que es embarazo, parto y puerperio normal. A continuación, en la siguiente filmina veremos los temas que van a ingresar en el día de hoy. Bien, los temas que van a ingresar hoy son característica del útero a la palpación, percepción de las partes fetales, colocación fetal. Van a abarcar la actitud, situación, presentación, posición y el plano de Hot. Comenzaremos a hablar sobre las características del útero a la palpación. El embarazo produce en el útero cambio de tamaño, forma, consistencia y situación. Cambios de tamaño. ¿Qué cambios van a producirse en el útero? Más precisamente acerca sobre el volumen y la altura del útero. Se aprecian por modificaciones, ¿no es cierto? Así como dijimos anteriormente, van a ser en el volumen y en la altura del útero. Con respecto al volumen, lo que va a producirse es que durante las primeras 8 semanas de embarazo, el útero ocupe la pequeña pelvis. Al comienzo, el aumento del volumen se hace expensas del diámetro anteroposterior. El útero adquiere así una forma esférica y va creciendo paulatinamente, de modo que al final de la 4ª semana tiene el tamaño de una naranja, al final de la 8ª semana el de un pomelo y al final de las 13 semanas de embarazo, ¿no es cierto?, va a adquirir el tamaño de la cabeza del recién nacido. Las causas de error. Muchas veces el tamaño o el volumen, ¿no es cierto?, que adquiera el útero no significa que esté embarazada la mujer. Puede haber otros problemas que pueden dar un error al diagnóstico de embarazo. Por eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El útero puede estar aumentado de tamaño y no haber un embarazo. Si es grande y duro, puede tratarse un mioma, un útero escleroso de menopausia. Si el útero es grande y blando, induce a mayor dudas. En las cercanías de las reglas útero premenstrual, el útero puede ser grande y blando. Basta esperar unos días para salir de la duda. Puede ocurrir lo mismo en un caso de subinvolución uterina sin retorno de la menstruación, pero habrá antecedentes de puerperio febril y frecuentemente pérdidas serosanguinolentas o seroporulentas persistentes después del parto y que permiten descartar el embarazo. Muchas veces también un mioma blando, un cáncer, una metritis y ciertos pólipos mucosos o fibrosos pueden dar una blandura especial al útero, pero se van a acompañar de hemorragias y las reglas están modificadas, mas no suprimidas. Otro cambio que dijimos que va a sufrir el útero es la altura, ¿no es cierto? A partir de las 12 y 13 semanas ya es posible comprobar el aumento de tamaño del útero por encima del pubis, si se deprime suavemente el abdomen por arriba de la sínfisis. La altura se mide en centímetros con una cinta métrica de material flexible e inextensible, desde el pubis hasta el fondo uterino determinado por la palpación. El extremo de la cinta métrica se fija en el borde superior del pubis con los dedos de una mano, mientras entre los dedos índice y mayor de la otra se desliza la cinta hasta que el borde cubital de esa misma mano alcance el fondo uterino. Fíjense, ese es el procedimiento que se realiza. En este caso, bueno, lo están haciendo al revés. Empieza por el fondo del útero y se va a ir hasta la sínfidis pubiana. La cinta es una cinta métrica, flexible, ¿vieron? Como muestra la imagen.
Otro método menos recomendable es el de relacionar el fondo uterino con el pubis, el ombligo y el apéndice cifoide. Fíjense que a las 18 semanas el útero alcanza la mitad del trayecto entre el pubis y el ombligo. A las 22 semanas llega al ombligo. A las 30 semanas asciende hasta la mitad de la línea sifo-umbilical y a las 37 semanas el fondo uterino alcanza el apéndice cifoide del esternón. Hay en algunos casos que el tamaño del útero puede no concordar con la edad del embarazo o la edad gestacional del bebé. ¿Por qué? Estos motivos pueden ser: uno, porque el útero es muy grande, es necesario precisar bien la fecha de la última menstruación. También pueden tratarse de embarazos gemelares, ¿sí? Polidrapnios. Los polidrapnios son aquellos donde hay mucho líquido amniótico, ¿no es cierto? Con relación a la edad gestacional. Esto suele producirse porque el bebé tiene algunas malformaciones fetales donde no puede deglutir ese líquido amniótico, lo cual hace que se vaya acumulando y se produzca polidrapnio. También puede haber una mola hidatiforme. La mola hidatiforme es una masa o tumor que es muy poco común, ¿no es cierto?, que se forma en el interior del útero al comienzo del embarazo. También puede haber un mioma coincidente con el embarazo. Muchas veces hay mujeres, aquellas que tienen úteros miomatosos, ¿no es cierto? Al quedar embarazada, el mioma va creciendo a medida que va creciendo el feto. Por eso se dice que son miomas coincidentes con el embarazo. Malformación fetal, o si no, un feto gigante o también llamado feto macrosómico. Y dos, porque el útero es muy pequeño, puede haber un error en la fecha de la última menstruación. Puede ser que la mamá, digamos, no se acuerde bien y diga mal la fecha de menstruación, por lo tanto no se sabe bien la edad gestacional de embarazo. La fecundación puede haber tenido lugar muy cerca de la primera falta, una fecundación premenstrual. En caso contrario, puede deberse a una muerte intrauterina. Puede haber un embarazo ectópico, que es cuando se realiza, digamos, un embarazo fuera de la cavidad uterina. Puede formarse en las trompas, ¿no es cierto? Y en segundo trimestre o restricción del crecimiento fetal. Esto del crecimiento fetal se llama RCU o retardo del crecimiento intrauterino. Fíjense en la imagen, van a ver la altura uterina, que es lo que hablábamos anteriormente, en la semana 9, 12, 16, 22, cómo va cambiando esa altura. Fíjense que en la semana 9 dices que llega a la sínfisis del pubis, ¿sí? En la semana 12 es suprapúbico, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la semana número 38. Cambios de forma. También el útero, recuerden que va a sufrir algunos cambios en su forma. Fuera del embarazo, el útero es triangular, aplanado con una cara anterior y otra posterior. El embarazo hace aumentar sus dimensiones antropométricas y las caras se toman convexas. El útero se vuelve piriforme a las 8 semanas, esférico o globuloso a las 13 semanas y para lo último, digamos, se vuelve a las 18 semanas en forma ovoide. También lo que va a cambiar son las consistencias, ¿no es cierto? El reblandecimiento del cuerpo es un signo muy característico que se produce gradualmente, apareciendo primero en el istmo a la altura de las 8 semanas. Su investigación se hace mediante el tacto y la palpación combinada. El útero adquiere la consistencia de un hígado maduro. Cambios de situación. En razón del aumento de peso y tamaño, la anteflexión del cuerpo uterino se exagera.
el cuello uterino se dirige progresivamente hacia atrás y la compresión del cuerpo sobre la vejiga ocasiona polaquiuria. Recuerden que la polaquiuria son las micciones frecuentes, ¿no es cierto?, que van a sufrir aquellas mujeres embarazadas, más que nada en el segundo trimestre de embarazo. Percepción de las partes fetales. ¿Cómo vamos a saber, no es cierto?, o palpar las partes del feto? Bien, vamos ahora con las percepciones de los movimientos activos del feto. Percepción es el sentir, ¿no es cierto?, esos movimientos fetales. La percepción materna se produce entre las 15 y 20 semanas de amenorrea. Esto quiere decir que la mamá va a empezar a percibir aquellos movimientos o algunos movimientos a partir de las 15 semanas de gestación, a más tardar durante las 20 semanas de haber tenido su última menstruación. Al principio el feto se desplaza en totalidad y la mujer siente una especie de roce en el abdomen, o bien el desplazamiento es más brusco y produce como un pequeño choque, o a veces lo que llaman las mamás pataditas. La palpación abdominal. Para, detectar las actividades fetales, vamos a utilizar la palpación. En la segunda mitad de la gestación, la palpación del abdomen permitirá reconocer el tamaño, consistencia y desviación del útero gravídico, apreciar las contracciones y los movimientos del feto y hacer el diagnóstico de la colocación fetal con respecto a lo que veremos más adelante sobre su actitud, situación y presentación. A través de esta palpación, para realizar esta palpación, lo que vamos a realizar es un procedimiento que se llama peloteo abdominal. Uno de los signos fetales que recoge la palpación es el peloteo abdominal, que se logra con la provocación de movimientos pasivos fetales. Se percibe como una sensación de desplazamiento que es recogida por los dedos en el sitio donde se encuentra el feto al golpear con ellos la superficie uterina a través del abdomen. Esto se va a llamar un peloteo simple. Si se deja la mano apoyada contra la pared abdominal, sí se puede producir después del desplazamiento inicial un choque de retorno causado por el feto que luego de alejarse vuelva a su sitio primitivo. Esto se va a llamar un peloteo fetal doble. Es posible percibir el peloteo abdominal colocando ambas manos separadas a cada lado del abdomen, para que mientras una efectúe el golpe brusco sobre el útero, no es un golpe fuerte, sino es un pequeño golpe sobre el útero, ¿no es cierto?, materno, la otra recoja del otro lado la sensación de choque que produce el feto desplazando al llegar al punto opuesto. Esto se va a llamar una maniobra bimanual. Percepción de palpatoria de las partes fetales. ¿Cómo vamos a sentir esas partes fetales? La percepción de las características que individualizan las partes fetales comienza a ser nítida desde las 26 semanas y aumenta a medida que progresa el embarazo. Al final del mismo, el adelgazamiento de la pared uterina facilita el examen. También lo que podemos llegar a ver es el polo cefálico, ¿no es cierto? Este polo cefálico se distingue porque es redondeado, regular, duro, irreducible y pequeño, porque puede pelotear a veces y por estar separado del dorso del tronco por un surco. Ese surco es el surco del cuello. Vamos a poder detectar la nalga o polo podálico. La nalga o el polo podálico es más grande, blanda, reducible y menos regular, y se continúa sin interrupción con el resto del tronco fetal. Luego vamos a detectar el dorso. Es una superficie plana o ligeramente convexa, lisa y resistente. También podemos detectar los miembros.
¿no es cierto? Son pequeñas partes irregulares que aparecen y desaparecen. Luego vamos a tener el lado del dorso. Se delimita por la palpación comparativa. De un lado, superficie dura, regular, lisa, algo convexa. Del otro lado vamos a tener una zona banandusca, irregular, con pequeñas partes. Esos serán los miembros. Fíjense acá en esta imagen, así se va a realizar, ¿no es cierto?, lo que es la detección de las partes fetales, ¿no es cierto? Fíjense como en la parte A va a detectar, ¿no es cierto?, la parte de la nalga, ¿no es cierto? Luego en la C es la parte de la cabeza. A través de esa palpación y con esas maniobras se van a tratar de detectar las partes fetales o en cómo está colocado el feto. Bueno, luego colocación fetal. Con respecto a la colocación fetal, esto es muy importante el saber, ¿no es cierto?, a la hora de la mamá que va a desencadenarse el parto. ¿Por qué? Porque más que nada el tema de la presentación, porque muchas veces y más adelante van a ver que puedes tener una presentación podálica, cefálica o de cara al bebé. En el caso de que sea podálica hay que tener mucho cuidado, ya que en forma de urgencia la mamá debería ir a cesárea, porque en forma anatómica y lo ideal es que el niño salga de cabeza, ¿no es cierto? Por eso es importante saber la actitud, situación, la posición y presentación del feto antes de realizar el parto. Colocación fetal. Es importante conocer y poder determinar la disposición del feto con respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis. La aparición de tal colocación puede establecer en obstetricia, según ciertas normas fundamentales que deben ser dominadas adecuadamente, ya que construyen la base de la nomenclatura obstétrica. Fíjense, una de las situaciones que debemos tener en cuenta es la actitud fetal. Esto es muy importante. Puede definirse diciendo que es la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí, que es la cabeza, el tronco y las extremidades. En los primeros meses el útero tiene forma globulosa y la cantidad de líquido amniótico es grande en relación con el volumen fetal. Desde el fin del quinto mes, estas características cambian y el desarrollo del útero es preferentemente longitudinal. En los últimos tiempos de gestación, el útero es un ovoide de gran polo superior, cuyo eje mayor longitudinal coinciden aproximadamente en circunstancias normales con el eje umbilico-coccigio del estrecho superior. Situación fetal. Esta es otra característica que debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Se denomina así a la relación existente entre el eje del ovoide fetal, el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. El feto apelotonado tiene un eje longitudinal que coincide con los demás ejes. La situación es longitudinal. Si no es transversal o en otros casos es oblicua, pero lo ideal en el feto sería que sea longitudinal. La presentación. Esto es importante, ¿no es cierto? La presentación al momento de que se desencadena el parto. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que esa presentación puede ser en forma cefálica o pelviana o podálica. El volumen de los polos del ovoide fetal varía durante el curso del embarazo. Hasta el fin del sexto mes, las extremidades más voluminosas es la cefálica, pero disminuye desde entonces en relación con las nalgas por el aumento considerable del polo pelviano, acrecentando por la presencia de los miembros inferiores.
Se puede definir a la presentación diciendo que es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior, ocupándolo en gran parte y que puede evolucionar por sí mismo, dando lugar a un mecanismo de parto. La presentación, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, van a ser dos. Entre esas presentaciones vamos a tener la cefálica y la pelviana, pelviana o podálica también llamada. Fíjense, estas son algunas posiciones, ¿no es cierto?, que va a sufrir el feto al momento del paso por el canal del parto. Lo ideal sería que el feto salga en forma de frente. De cara, digamos, también va a ser dificultoso la salida. Fíjense la posición. Esto también va a ser importante detectar. Es la relación que guarda el punto guía con el lado izquierdo derecho de la pelvis materna. La posición son dos, izquierda o derecha. Fíjense. En la primera imagen del lado izquierdo vamos a tener una posición de cara. Después la segunda, yendo hacia el lado derecho, vamos a tener de frente. Fíjense la que dice de nalgas. En ese caso el bebé no, o sea, no es que no va a poder salir, pero va a ser mucho más dificultoso y corre en riesgo tanto la mamá como el bebé, digamos, de que quede, digamos, encajado en el canal de parto y no pueda salir. Por eso muchas veces se realizan cesárea de urgencia cuando se dice que el bebé viene de nalgas o viene podálica. Y de hombros, fíjense que tampoco el bebé, que es la imagen, la última imagen del lado derecho, de hombros tampoco el feto va a poder salir. Por eso se dice que estas son presentaciones anormales, ¿vieron? Que va a sufrir el feto durante cuando se desencadena el parto. Bueno, y por último, para terminar, ¿no es cierto? Y para que esto quede bien claro, vamos a tener en cuenta los planos de Hot. Los planos de Hot son unos niveles usados para dividir imaginariamente la pelvis desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal durante el nacimiento en su paso por el canal de parto. En total son en números de 4 planos, numerados desde arriba hasta abajo, siendo el primer plano el más alto y el cuarto el inferior. En el momento del parto, la posición vertical y el balanceo pélvico ayuda a este descenso pélvico. Los planos de Hot son los como llamados cuando el médico va a realizar, ¿no es cierto?, el tacto vaginal para saber en qué plano se encuentra el recién nacido. Recuerden que al llegar al cuarto plano es donde, que sería el plano inferior, es donde el bebé, el recién nacido, ya está encajado en el canal de parto, listo para salir. Ese sería el cuarto plano. Bien, con respecto al primer plano, es el superior de los 4, se extiende con una línea imaginaria que corre desde el extremo superior de la sínfidis pubiana por delante hasta el promontorio del hueso sacro por detrás. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que todavía está móvil, digamos. El feto todavía sigue empujando para seguir descendiendo de plano. El segundo plano es una línea recta imaginaria paralela a la anterior y pasa por delante desde el borde inferior de la sínfidis púbica hasta la segunda o tercera vértebra del hueso sacro. Cuando el polo saliente del feto alcanza este plano, se dice que es una presentación fija. Bien, continuamos. El tercer plano, igual, paralelo a los primeros dos planos, es una línea recta que a la altura de las espinas ciáticas corta al isquión y la cuarta vértebra sacra. Cuando la presentación fetal llega a este plano, se dice que está encajada o el bebé está encajado.
La parte más prominente del feto sobresale de la vulva solo entre contracciones, o sea, se ve una parte de la cabeza del feto, ¿no es cierto? Y por último, para finalizar, vamos a encontrar el cuarto plano. El cuarto plano van a ver que es la línea que parte por detrás del vértice del hueso sacro y se extiende paralela a todas las anteriores. Se dice que está profundamente encajada, la parte más prominente del feto sobresale de la vulva aún entre contracciones y es el paso previo al alumbramiento. En el cuarto plano es cuando el bebé ya está, digamos, colocado para salir, ¿no es cierto? Para dar el alumbramiento. Bueno, como verán, estas son algunas imágenes. Fíjense del lado izquierdo. Se va a ver la cabeza del feto. En la imagen del lado izquierdo está la cabeza del feto, ¿no es cierto? Y van mostrando los planos. Y el cuarto es donde ya el bebé está encajado, listo para salir. Y en la parte izquierda es como un corte transversal, ¿no es cierto?, que se hizo a la imagen para que ustedes vean que en el primer plano, promontorio a borde superior del pubis, el segundo plano en la cara anterior de la segunda vértebra sacra, a borde inferior del pubis, en tercer plano al nivel de las espinas ciáticas y el cuarto plano borde del coxis. Ya va a estar al borde del coxis, listo para salir. Bueno chicos, eso es todo por hoy. La bibliografía ya saben, recomendada y de donde se ha extraído todo el material es el Schwartz de Obstetricia, sexta edición. Más precisamente está dado estos temas en el capítulo 3 y 5. Se les recomienda, digamos, reforzar estos conocimientos con la bibliografía, ya que estas clases, digamos, a veces es un pequeño resumen de lo extenso que suelen ser los capítulos. Eso es todo por hoy. Le doy las muchas gracias por haber visto la clase. Estamos a su disposición por cualquier dudas o consultas.